Bueno, familia, hoy les traigo por aquí un tema bastante olvidado con toda intención en la historia de Cuba, principalmente en la historia que nos contaron en Cuba. Y es el tema de la carta de renuncia de Huber Matos, una carta que le envía Huber Matos a Fidel Castro pidiéndole la renuncia del ejército rebelde, a lo que Fidel Castro responde con un discurso de estos discursos llenos de insultos y de mentiras de Fidel Castro, acusando a Huber Matos de una serie de cosas falsas. Lo manda a arrestar con Camilo Cienfuegos, que es la historia que ya todos conocemos, y le celebra un juicio por un montón de acusaciones falsas y lo condenan a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 20 años de prisión, la sentencia completa. Para los que no son cubanos, antes de leer la carta, vamos a ponernos en contexto. Vamos a ver primero quién era Huber Matos. Huber Matos Benítez se llamaba, nació en Yara, en Cuba, el 26 de noviembre de 1918. Cuando Batista dio el golpe de Estado de 1952, Huber Matos en ese momento era maestro de escuela. Huber Matos automáticamente comienza a conspirar en contra de Batista y debido a las acciones conspirativas en contra de Batista y algunos conectos y algunos envíos que mandaba desde el llano hasta la sierra, pues tuvo que exiliarse a Costa Rica para no ser apresado. Estando en Costa Rica, continuó trabajando en favor de derrocar el régimen de Batista. En este caso, lo que hacía era enviar armas y municiones desde Costa Rica. Usaban, por ejemplo, los vuelos de Díaz Lanz. Recuerden aquel piloto del que les hablé aquí, de Díaz Lanz, que fue traicionado por Fidel Castro. Pues Díaz Lanz llevaba municiones y armas desde Costa Rica hasta Cuba, hasta la Sierra Maestra, y Huber Matos era el que organizaba más o menos estos vuelos. Y en uno de estos vuelos, pues Huber Matos va con Díaz Lanz desde Costa Rica hasta la Sierra Maestra. Esto fue en marzo de 1958. Y ya se queda en la Sierra Maestra y recibe el grado de comandante. Participó activamente en la lucha Huber Matos. No fue como Fidel Castro, que nunca tiró un tiro, uno o dos como mucho. Huber Matos sí participó activamente en la lucha. Por ejemplo, en la toma de Santiago de Cuba, Huber Matos dirigió una columna que contribuyó a tomar la ciudad de Santiago de Cuba, o bueno, a que se rindiera Santiago de Cuba. Y luego de que triunfa la revolución, Huber Matos se queda o fue nombrado comandante del ejército rebelde en la provincia de Camagüey. Se queda al frente de la provincia de Camagüey como comandante del ejército. Y es aquí donde empieza a tener problemas Huber Matos. En julio de 1959, hacía apenas unos meses que había triunfado la revolución, ya Fidel, recuerden, había pasado por infinidad de medios de prensa diciendo que no, que ellos no eran comunistas, que la revolución no era comunista, que el movimiento 26 de julio no era comunista. Pues resulta que Huber Matos denuncia ya en julio de 1959 que la revolución estaba tomando un giro comunista y alertó a Fidel Castro. Fidel Castro le dijo que no se preocupara, que no había nada de qué preocuparse, que la revolución no era comunista, que los elementos comunistas que había no iban nunca a tener el control. Pero resulta que se sigue girando la revolución hacia el comunismo y el 19 de octubre de 1959 Huber Matos le envía otra carta a Fidel Castro, que es la carta que vamos a ver hoy, que es su carta de renuncia. Como respuesta a esta carta que vamos a ver hoy, Fidel Castro acusó en público, en un discurso en público, no tuvo el valor Fidel Castro de ir a arrestar a Huber Matos. Fidel Castro mandó a Camilo Cienfuegos a arrestar a Huber Matos, al mismo tiempo que en público, en un discurso, comenzó a acusar a Huber de sedición, de traición, de un montón de cosas, con el objetivo de que los hombres de Huber en Camagüey se enfrentaran a los de Camilo cuando fueran a arrestar a Huber
provocar un enfrentamiento armado y probablemente que se mataran entre ellos. Algo que no ocurrió porque tanto Camilo como Uber eran personas muy inteligentes y además se llevaban muy bien entre ellos. Pero bueno, el discurso lo dio Fidel y Camilo fue enviado a Camagüey a arrestar a Uber y ya de ahí para allá pues la historia más o menos la conocemos todos. Camilo desaparece, bueno, Camilo regresa a La Habana, da el discurso en Palacio, ese discurso con los versos de Bonifacio Birne, vuelve a regresar a Oriente y a la vuelta a La Habana otra vez desaparece, nunca más se supo de Camilo. Y Uber Matos es enviado hacia La Habana y en La Habana es enjuiciado el 11 de diciembre de 1959 por un montón de cargos un montón de delitos como traición, sedición, algo que no tenía lugar, y condenado, sentenciado a 20 años de prisión, de los cuales cumplió los 20 y la mayor parte la cumplió en Isla de Pinos, en Isla de la Juventud. Bueno, ¿qué decía la carta que le envió Uber Matos a Fidel Castro para que Fidel Castro se pusiera tan histérico al punto de que montara todo este espectáculo y condenara o encarcelara a Uber Matos durante 20 años? Uber Matos, un compañero de lucha, lo encarcelara durante 20 años. Vamos a leer la carta hoy, a ver qué decía esta misteriosa carta, de la que en la escuela cubana nadie nos ha hablado, por cierto. ¿Por qué será? No lo sé. Comienza la carta. Voy a ver si les puedo compartir por aquí una pantalla con la carta. Bueno, la carta está fechada Camagüey, 19 de octubre de 1959. Doctor Fidel Castro Ruz, primer ministro, La Habana, compañero Fidel. En el día de hoy he enviado al jefe de Estado Mayor, por conducto reglamentario, un radiograma interesando mi licenciamiento del ejército rebelde, es decir, su baja del ejército. Por estar seguro que este asunto será elevado a ti para su solución y por estimar que es mi deber informarte de las razones que he tenido para solicitar mi baja del ejército, paso a exponerte las siguientes conclusiones. Es decir, Uber Matos le envía esta carta a Fidel para darle punto a punto sus razones por las que él iba a solicitar la baja del ejército. Miren cuáles son las razones. Primera, no deseo convertirme en obstáculo de la revolución y creo que teniendo que escoger entre adaptarme o arrinconarme para no hacer daño, lo honrado y lo revolucionario es irse. Está claro. Uber Matos, habiendo avisado varias veces del giro comunista de la revolución y no estando de acuerdo, porque él no luchó, y esto ya lo tomo de sus declaraciones que están en YouTube, él no luchó por una revolución comunista, él luchó por recuperar la democracia y la Constitución de 1940. Pues viendo el giro comunista que él había avisado varias veces y que no se le había hecho caso, pues no le quedaban más opciones que o adaptarse a ese giro comunista que no lo quería, o ser arrinconado por los comunistas y que tampoco quería. Por tanto, lo que él veía honrado era irse. Y es lo que decidió con esta carta de renuncia. Segunda razón. Por un elemental pudor, debo renunciar a toda responsabilidad dentro de las filas de la revolución. Después de conocer algunos comentarios tuyos de la conversación que tuviste con los compañeros Agramonte y Fernández Vilá, coordinadores provinciales de Camagüey y La Habana. Fernández Vilá, Agramonte no tengo muy claro quién es. Fernández Vilá sí sé quién es doctor o fue doctor. Era el coordinador, fue nombrado coordinador del Movimiento 26 de Julio en La Habana. Tiene una trayectoria junto a Fidel Castro bastante amplia. Incluso Fidel Castro es el propio que le orienta, por orientación, que estudie medicina, que retome los estudios de medicina. Bueno, coordinadores provinciales de Camagüey y La Habana, respectivamente. Si bien en esta conversación no mencionaste mi nombre, me tuviste presente. Creo igualmente que después de la situación de Duque y otros cambios más, todo el que haya tenido la franqueza de hablar contigo el problema comunista debe irse antes de que lo quiten. Y claro, esto era lo que estaba pasando. Tanto Uber Matos
como luego Díaz Lanz y otros compañeros, que hablaron con Fidel el problema de los comunistas que se estaban metiendo dentro del sistema, y ya no solo dentro del propio gobierno. Recuerden a David Salvador lo que le pasó con los sindicatos. Los comunistas estaban ya penetrando todo. Y habían personas como Huber Matos que no eran comunistas ni habían luchado por el comunismo y le estaban alertando a Fidel de lo que estaba pasando. Y viendo lo visto, viendo la situación de Duque y otros cambios que habían ocurrido, Huber Matos se dio cuenta de que no iban a poder eliminar ya de raíz el comunismo y todo el que había hablado con Fidel Castro iba a ser de alguna forma eliminado de las filas. ¿Por qué? Porque los comunistas seguían ganando poder y estaban engañando a todo el mundo. Por tanto, él decidió irse antes de que lo quitaran. Hasta aquí, segundo punto, no hay ningún indicio de traición, de sedición. Este señor simplemente no era comunista. No quería él no había luchado por el comunismo y no quería adaptarse al sistema comunista, por tanto se iba. Esa era su decisión, así de simple. Tercero, solo consigo el triunfo de la revolución contando con un pueblo unido, dispuesto a soportar los mayores sacrificios, porque vienen 1000 dificultades económicas y políticas. Y ese pueblo unido y combativo no se logra ni se sostiene si no es a base de un programa que satisfaga parejamente sus intereses y sentimientos, y de una dirigencia que capte la problemática cubana en su justa dimensión y no como cuestión de tendencia ni lucha de grupos. Aquí está alertando Huber de los problemas que iba a existir en Cuba, lo normal después de un cambio de sistema tan abrupto como el que hubo, problemas económicos y políticos, dificultades, y que para superar esos problemas se necesitaba el pueblo unido. Sin embargo, ya estaba existiendo una lucha de grupos, específicamente los grupos comunistas intentando tomar el poder, que lo consiguieron, contra los grupos que no eran comunistas, entre ellos Huber Matos, que no era comunista, y estos grupos estaban siendo aniquilados básicamente por los comunistas. De ahí los tribunales revolucionarios que fusilaron, bueno, vimos la película Plantados, por ejemplo, esa es una muestra de esta lucha de grupos, los comunistas aniquilando a todo el que no era comunista en esa Cuba de 1959. Huber Matos no estaba de acuerdo con esto. Huber Matos quería un pueblo unido para soportar todas las dificultades que vinieran después, no esa lucha de poder que al final terminó ganando, por desgracia, perdonen, la facción comunista en Cuba. Continúo. Si se quiere que la revolución triunfe, dígase a dónde vamos y cómo vamos. Óigase menos los chismes y las intrigas, y no se tache de reaccionario ni de conjurado al que con criterio honrado plantee estas cosas. Y este párrafo es un párrafo que todavía está vigente a día de hoy, porque por desgracia el régimen cubano se ha movido a lo largo de la historia con chismes y con intrigas, y tachando de reaccionario a todo aquel que tiene un criterio propio y que lo plantea. Ya en ese momento, Huber Matos estaba denunciando esto y decía que si se quería que la revolución triunfara, lo primero que tenía que hacer Fidel Castro era decir a dónde iba y cómo iba. Porque la promesa que hizo en el manifiesto de la Sierra Maestra de restituir la Constitución de 1940, ya Huber Matos había visto que por ahí no iba la cosa. Ya Huber Matos había visto que Fidel estaba mintiendo, que estaba engañando a todo el mundo y que no decía a dónde iba la revolución. Recuerden que estamos hablando de julio de 1959, más o menos a mitad de 1959. Fidel Castro ya había perdido el rumbo inicial del manifiesto de la Sierra Maestra y del programa del Moncada. Huber Matos se había dado cuenta y le estaba exigiendo que dijera a dónde iba y cómo iba. Si iba a hacer una revolución comunista y cómo iba a hacerla, o si iba a hacer lo que prometió en el manifiesto y cómo iba a hacerlo. Y que no escuchara tanto los chismes y las intrigas y que no se tachase, y es lo que nos ocurre a nosotros hoy, que nos tachan de reaccionarios, mercenarios, vendepatria, escoria, malnacidos por error y todo esto. A todo aquel que con criterio honrado y con criterio propio
diga las cosas que están pasando, que era el caso de Uber Mato y de muchos otros que al final terminaron en Isla de Pino como plantados. Continúa. Por otro lado, recurrir a la insinuación para dejar en entredicho a figuras limpias y desinteresadas que no aparecieron en escena el 1 de enero, sino que estuvieron presentes en la hora del sacrificio y están responsabilizados en esta obra por puro idealismo, es además una deslealtad, una injusticia, y es bueno recordar que los grandes hombres comienzan a declinar cuando dejan de ser justos. Aquí se refiere pues a esos mismos chismes de los que hablaba antes. Hubo personas claves en el triunfo de la Revolución Cubana, personas claves que no estuvieron en la foto el 1 de enero de 1959, pero que sí fueron claves para que triunfara la revolución. Y por poner un solo ejemplo, Quevedo, el exdirector de Bohemia, por poner un solo ejemplo. Pues a todas estas personas ya se les estaba desacreditando, ya se les estaba echando basura encima, porque no eran comunistas. Y aquí es donde entonces Uber Matos les recuerda que cuando pasa esto, los grandes hombres comienzan a declinar cuando dejan de ser justos. Se estaba dejando de ser justos con todas esas personas. Continúo. Quiero aclararte que nada de esto lleva el propósito de herirte ni de herir a otras personas. Digo lo que siento y lo que pienso con el derecho que me asiste en mi condición de cubano sacrificado por una Cuba mejor. Porque aunque tú silencies mi nombre cuando hablas de los que han luchado y luchan junto a ti, lo cierto es que he hecho por Cuba todo lo que he podido ahora y siempre. Más claro ni el agua. Con esta carta no se pretendía herir a nadie, solo Uber pretendía decir lo que pensaba y punto. Claro, decir lo que pensaba en ese momento, tanto como ahora en Cuba, lleva a la cárcel. A Uber le costó 20 años de cárcel. Continúa la carta. A ver, vamos a ponerlos por aquí. Aquí. Voy por este párrafo. Yo no organicé la expedición de Cieneguilla, que fue tan útil en la resistencia de la ofensiva de primavera para que tú me lo agradecieras. La expedición de Cieneguillas fue las armas de Costa Rica a la sierra que llevó Uber junto con Díaz Lanz. Dice que él no lo hizo para que Fidel se lo agradeciera, sino por defender los derechos de mi pueblo. Y estoy muy contento de haber cumplido la misión que me encomendaste al frente de una de las columnas del Ejército Rebelde que más combates libró. Como estoy muy contento de haber organizado una provincia tal y como me mandaste. Clarísimo. Uber lo que hizo, no lo hizo para que Fidel le diera las gracias, lo hizo por convicción propia. Lo hizo porque él sabía que en Cuba había un problema y él quería contribuir a la solución del problema. Claro, eso no era lo que quería Fidel. Fidel quería agradecidos. ¿Recuerdan esa frase? Los agradecidos te acompañan. Esa frase que repiten algunos por las redes sociales. De esto se trata. Continúa. Creo que he trabajado bastante y esto me satisface porque independientemente del respeto conquistado en los que me han visto de cerca, los hombres que saben dedicar su esfuerzo en la consecución del bien colectivo disfrutan de la fatiga que proporciona el estar consagrado al servicio del interés común. Y esta obra que me he enumerado no es mía en particular, sino producto del esfuerzo de unos cuantos que, como yo, han sabido cumplir con su deber. También está clarísimo. Estaba Uber satisfecho con lo que había hecho. Y punto. No estaba renegando de nada de lo que hizo. Al contrario, estaba satisfecho de lo que había hecho. Estaba conforme con lo que había hecho. Era consecuente con lo que había hecho. Pero lo que no quería era formar parte de lo que venía después, que era el comunismo, y él no había luchado por eso. Pues bien, si después de todo esto se me tiene por un ambicioso o se insinúa que estoy conspirando, hay razones para irse, sino para lamentarse de no haber sido uno de los tantos compañeros que cayeron en el esfuerzo, poniendo el parche, como decimos, antes de que caiga la gotera. También quiero que entiendas que esta determinación, por meditada, es irrevocable,
Por lo que te pido, no como el comandante Uber Matos, sino sencillamente como cualquiera de tus compañeros de la sierra, ¿te acuerdas? De los que salían dispuestos a morir cumpliendo tus órdenes, que accedas a mi solicitud cuanto antes, permitiéndome regresar a mi casa en condición de civil, sin que mis hijos tengan que enterarse después en la calle que su padre es un desertor o un traidor. Y este párrafo también es clave, porque este párrafo dice la calaña, el personaje tan siniestro que fue Fidel Castro. Este hombre, Uber Matos, lo único que le estaba pidiendo, y ya no como comandante, sino como su compañero que arriesgó su vida en la Sierra Maestra, le estaba pidiendo que lo dejara irse tranquilo a su casa. Y punto. Déjame irme a mi casa como civil. No quiero formar parte de esto. No me voy a meter con nadie. No quiero herir a nadie. Quiero irme a mi casa civil, de civil. Y que mis hijos no tengan que enterarse de nada de esto. Que nadie se entere. Yo dejo todo, renuncio a todo y me voy a mi casa y punto. Pues eso Fidel no lo aceptó. Continúa. Deseándote todo género de éxitos para ti en tus proyectos y afanes revolucionarios y para la patria, agonía y deber de todos, queda como siempre tu compañero Uber Matos. Bueno, esta es la carta que le costó 20 años de cárcel a un hombre cuyo único delito fue luchar por sus ideales en un proyecto, en el proyecto de Fidel Castro. Y cuando vio que Fidel Castro había mentido, renunciar a esa lucha y pedir, por favor, que se le dejara marchar a su casa como civil y continuar su vida de profesor, de civil, de padre, con su familia. Cuando analizamos estos documentos, familia, y esto es la historia no es el pedacito que te cuentan en la escuela cubana, la historia no es los contextos históricos que se inventa alguien. Esta es la historia. Y cuando analizamos estos documentos, no por aislados, esto tenemos que analizarlos, como siempre les digo, en su conjunto. Cuando cogemos esta carta de Uber, cuando cogemos el manifiesto de la Sierra Maestra, cuando cogemos el manifiesto del Moncada, cuando cogemos la carta de Quevedo, el de Bohemia, cuando cogemos la carta de Díaz Lanz, cuando cogemos todos estos documentos y los analizamos en su conjunto, nos damos cuenta de que toda esta gente que hizo la revolución con Fidel Castro fue engañada por Fidel Castro. No fue uno, no fue dos, no fueron tres, no, fueron miles y miles y miles y miles de cubanos engañados por Fidel Castro. Algunos tuvieron el coraje que tuvo Uber Matos de decir, no, yo no me voy, yo me quedo aquí, yo voy a renunciar por escrito con esta carta, donde digo que no quiero nada, que lo único que quiero es irme a mi casa y que me dejen tranquilo. Eso es lo único que quiero, pero me quedo aquí. ¿Y cuál fue la reacción del miserable de Fidel Castro ante esta carta? Simple. Discurso por todos los medios de televisión y de radio, insultando a Uber Matos y a sus hombres en Camagüey, para que cuando Camilo Cienfuegos llegara, se enfrentaran y entonces poder fusilarlos a todos. Uber Matos y Camilo Cienfuegos fueron más inteligentes que Fidel Castro en ese momento. Y a Uber le costó 20 años y a Camilo Cienfuegos la vida. Esta es la revolución cubana. Esto es lo que cuando algún españolito de estos de aquí me habla de que la gloriosa revolución cubana, estas son las cosas que no conocen. Estas son las cosas que no les contaron. Cuando en la escuela cubana nos dijeron, fíjense, hay un dato interesante. En la escuela cubana, cuando se habla de ejemplos de sedición, se habla de las de Vicente García y Uber Matos. En la sedición de Lagunas de Barona, la sedición de Santa Rita y la sedición de Camagüey, que es la de Uber Matos.
Se habla de 3 ejemplos de sedición. Son los 3 clásicos que se ponen en la escuela cubana en la historia de Cuba. Sin embargo, en el caso de Huber Matos no hubo ninguna sedición. Hubo simplemente una renuncia al cargo. Una renuncia que Fidel Castro aprovechó para escarmentar a todo aquel que no fuera comunista y que hubiera intentado enfrentarse a él o renunciar. Y lo hizo en un juicio, además, ese 11 de diciembre, donde se le condenó a 20 años. Uno de estos circos que montaba Fidel Castro. Y estos tribunales revolucionarios, los tribunales de la muerte, como también se conocieron. Pues esa fue la reacción a esta carta que les acabo de leer. Ahora yo quiero que todos ustedes y todos los que todavía apoyan al miserable de Fidel Castro, busquen en internet esta carta, se la lean ustedes mismos y me digan dónde, en esta carta, dónde está la parte donde Huber traiciona a la revolución, donde Huber comete sedición, donde Huber comete algún delito por el cual se le condenara a 20 años. Y vamos todavía más allá. Busquemos en la vida de Huber, ya no en la carta, en la vida de Huber Matos. Y díganme, váyanse a Ecurred, la web del régimen cubano, que además de contrarrevolucionario, no se dice absolutamente nada, no se pone un solo elemento, uno solo no se pone de por qué Huber Matos traicionó a la revolución, más allá de decir yo no soy comunista y no quiero seguir en esto. Ese es el único elemento que se usa como traición contrarrevolucionario para condenarlo a 20 años. No hay otro elemento. Hace unos días me escribió una ciberclaria por aquí por YouTube, me dejaba un comentario. Es que Fidel decidió a todos los que lo traicionaron pasarlos por la justicia. Bueno, ¿y cuál era la traición? No ser comunista. Pues Fidel fue el primer traidor entonces, porque Fidel dijo que él no era comunista. No, la traición no era no ser comunista. La traición era enfrentarse a la mentira de Fidel Castro. Todo el que descubrió la mentira de Fidel Castro fue expulsado de Cuba, encarcelado o fusilado. Todo el que descubrió la mentira de Fidel Castro. Y eso no es traición. El traidor fue Fidel Castro, que engañó a todo el mundo. Y para esta ciberclaria, que sabes quién eres, te invité a entrar hoy a la directa. Me hubiera encantado que hubieras entrado, para que entonces tú me des los elementos que constituyen la traición de estas personas. Por aquí han pasado muchos, ¿eh? Estamos hablando de una lista de personas bastante amplias. Por ejemplo, Eloy Gutiérrez Menoyo, el comandante, Pedro Luis Díaz Lanz, Mario Chanes de Armas, David Salvador, el líder sindical, Quevedo, de la revista Bohemia, Raúl Chivás, del Partido Ortodoxo, Jorge Mañach, Guillermo Cabrera Infante, Carlos Franqui, Pardo Ollada, Luis Conte Agüero, no sé, Ramón Barquín, Henry Morgan, por solo mencionarte algunos de los más conocidos. Entonces, ¿quién fue el traidor? ¿Toda esta gente fueron los traidores? ¿O fue Fidel Castro el que engañó a toda esta gente para usarlos en su proyecto comunista? Claro que fue Fidel Castro. Esta es la historia, familia. Esta es la historia que no nos cuentan en Cuba. Y es la historia que todavía algunos se empeñan en ocultarnos. Pero como siempre les digo, ya tenemos internet. Tenemos internet. Ya está. Paren de mentir. Ya nadie más les va a creer. Ya ustedes son simplemente el residuo rancio de una pataleta revolucionaria. Esos son ustedes. Ya la verdad la tenemos nosotros y la estamos divulgando.
A ustedes no les queda más que ponerse a la defensiva y seguir intentando confundir a la gente. Bueno, familia, invito a todos, ahora voy a poner unos anuncios, pongo el enlace. Invito a todos a que por favor busquen en YouTube las entrevistas de Uber Matos y las vean. Vean una persona que sufrió 20 años de presidio, presidio como el de los plantados, el de la película, 20 años de presidio injusto, y escúchenlo cómo hablaba ese señor. Escuchen a ese señor maestro de escuela, cómo era capaz de hablar sin odio, sin rencor, después de haber perdido 20 años de su vida, después que le hayan robado 20 años de su vida. Admirable, admirable. Todo el veneno, el odio, el rencor, el asco que transmitía Fidel Castro hablando, después de haberse robado miles de años de vidas de personas. Compárenlo con Uber Matos hablando. Y vean ustedes mismos, vean de qué lado está la historia.